Capítulo 71. Trágico Huang Xiaochun. Antes de irse, Lin Fan se acercó a la cama de Man You'er. Extendió un dedo y con un solo golpe. El dedo desflorador se activó y dejó su cuerpo sin poder. Pero Lin Fan no pensó que fuera lo suficientemente seguro, así que también atacó con un robo del corazón del tigre negro. El pecho de Man You'er era muy hermoso. Lin Fan tenía miedo de destruir esta belleza con una sola mano, y solo después de atacar y ver que seguían igual, se sintió aliviado. Si todavía tiene suficiente poder después de este ataque para levantarse y encontrarme, yo, Lin Fan, me someteré a ti. Había ganado experiencia después de usar el robo del corazón del tigre negro en el cuerpo de Man You'er. Desafortunadamente, tenía asuntos más importantes que atender. De lo contrario, le encantaría quedarse y subir de nivel un poco. Después de salir, Lin Fan cerró las puertas de la habitación de Man You'er y miró a su alrededor por un momento. Ya había varios discípulos de la secta que habían llevado a las mujeres de la Torre del Batidor de la Luna a las habitaciones. En cuanto a estos discípulos de la secta, Lin Fan naturalmente los despreciaba. Estos tipos ricos probablemente eran las personas principales de la secta y él naturalmente tenía que tener cuidado con ellos. Solo sus bases de cultivo eran mucho más altas que la suya. Lin Fan llevaba la idea de ayudar a aquellos que podían ser ayudados. A aquellos que no podían ser ayudados, solo podía renunciar a ellos. Después de que Lin Fan terminó de salvar a un líder de la secta universal, se produjo un alboroto desde el exterior. Huang Xiaochun de la secta Unyuan, sal ahora mismo. La energía de Man You'er se elevó dentro de la Torre del Batidor de la Luna. Un impulso insatisfecho, frío y asesino la rodeaba, lo que también interrumpió muchos acontecimientos agradables que estaban ocurriendo en el lugar. Los discípulos de la secta que estaban disfrutando de su tiempo con las mujeres de la Torre del Batidor de la Luna se asustaron por esta voz y evitaron por poco el desastre. Las puertas de muchas habitaciones se abrieron mientras los discípulos de la secta salían corriendo, con caras llenas de descontento, preparándose para castigar a la persona que había interrumpido su gran momento. Algunos discípulos con bases de cultivo más bajas palidecieron al ver a Man You'er. Pero aún así, aunque tenían miedo de Man You'er, la castigaron brutalmente en sus mentes. Mujer, ¿por qué demonios estás gritando? En este momento, un discípulo principal de la secta Unyuan salió vistiendo ropa ligera, con el rostro increíblemente furioso. Casi había alcanzado el clímax, pero esta mujer lo había asustado, haciendo que eso se encogiera. Para él, esto era un gran engaño. Huang Xiaochun de la secta Unyuan, sal ahora mismo. La apariencia suave y débil de Man You'er había desaparecido y ahora estaba fría como el hielo. Se había despertado solo para descubrir que las píldoras medicinales y las monedas de oro negro dentro de su anillo de almacenamiento habían desaparecido. Aparte de eso, su pecho estaba lleno de un dolor insoportable. Ese maldito mocoso le había robado sus cosas y luego la había agredido brutalmente. Tenía que hacerlo pagar. ¿Qué quieres de mi hermano menor Juan? ¿Acaso no estás satisfecha todavía y quieres, jeje? El discípulo de la secta Unyuan se rió de manera pervertida. Cállate. Man You'er estalló. ¿Qué, acaso quieres pelear? El discípulo de la secta Unyuan no retrocedió. Incluso si Man You'er era un pericelestial de nivel 2, no significaba nada para él, no le tenía miedo. Dejen de discutir, hablemos. Man You'er, ¿por qué estás buscando a Huang Xiaochun de la secta Unyuan? Si no explicas, ¿cómo sabremos qué está pasando? Dijo un discípulo de la secta de la espada del viento de manera burlona. Todos estaban familiarizados con los discípulos de la secta de la flor infinita. Eran maravillosos, maravillosos como una ola creciente, maravillosos hasta el punto en que todo su cuerpo se volvía asterisco 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 asterisco. Los discípulos de las otras sectas comenzaron a unirse. Su diversión en la cama había sido interrumpida, así que podrían escuchar la situación. Hermano mayor, hermano mayor. En ese momento, un olor penetrante se filtró y una persona cubierta de manchas negras y amarillas desconocidas se acercó corriendo. La Torre del Batidor de la Luna había sido reservada por el 13º príncipe para el entretenimiento de los discípulos de la secta, por lo que naturalmente no se permitía la entrada de otras personas.
Pero esta persona olía tan mal que los guardias de seguridad que custodiaban la entrada no pudieron soportarlo y también se apartaron. Así que la persona logró llegar corriendo hasta adentro. El discípulo de la secta Unión que llevaba ropa delgada palideció al instante y gritó al ver a la persona maloliente corriendo hacia él. «Detente, no te muevas». Hermano mayor, soy Huang Xiaochun. La persona cubierta de suciedad gritó roncamente. Sus ojos brillaban con lágrimas, como si hubiera sufrido alguna humillación suprema. Hermano menor. El discípulo de la secta Unión se quedó congelado de incredulidad. ¿Cómo podía ser este su hermano menor Juan? Maldito mocoso, prepárate para morir. En ese momento, el impulso de Manjouer se intensificó al escuchar el nombre Huang Xiaochun y atacó sin decir otra palabra. Un paño de seda rosa lleno de energía verdadera se abatió sobre Huang Xiaochun. Manjouer, no te adelantes demasiado. Como si permitiera que mates a uno de mis compañeros discípulos de la secta Unión. Li Hauren se adelantó para proteger a Huang Xiaochun, pero no se atrevió a acercarse demasiado. Hermano menor, ¿qué te pasó? Preguntó Li Hauren. Al ver a su hermano mayor hacer esa pregunta, las quejas en su corazón brotaron como un río interminable. Hermano mayor, fui emboscado por alguien. Huang Xiaochun comenzó a llorar, luego comenzó a explicar todas las tragedias que le habían ocurrido. Huang Xiaochun inicialmente pensó que podría obtener un tesoro, pero terminó siendo emboscado. Cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba atado y todo su cuerpo estaba entumecido y sin fuerzas. Huang Xiaochun quería luchar pero no podía reunir ninguna fuerza. Luego ocurrió una situación desafortunada. Mientras Huang Xiaochun luchaba, terminó cayendo accidentalmente en la piscina de excrementos. Con las manos y los pies atados, el impotente Huang Xiaochun incluso terminó tragándose unos cuantos bocados de productos de desecho, pero no pudo trepar. Si una persona no hubiera pasado por casualidad y lo hubiera levantado con un palo, él habría. Huang Xiaochun no pudo soportar seguir adelante. Hermano mayor, debes vengarme. De lo contrario, no puedo seguir viviendo. Huang Xiaochun estaba terriblemente dolorido mientras las lágrimas le caían por la cara. Li Hauren estaba serio. Esta era la primera vez que su hermano menor Huang salía de la secta y había encontrado esta situación. ¿Cómo vería su hermano menor Huang el mundo a partir de ahora? No, como su hermano mayor debo vengarlo. Hermano menor, ¿quién te hizo esto? ¿Lo conoces? Li Hauren preguntó. Hermano mayor, no sé su nombre, pero es alto y delgado. Estaba bien afeitado, su apariencia era promedio. Además, robó mi invitación. Huang Xiaochun gritó llorando. La expresión de Manjouer cambió. Parecía que esa persona se había hecho pasar por Huang Xiaochun. Ah, alguien ayude, ladrón. En este momento, se escucharon gritos desde dentro de muchas habitaciones, asustando a todos los que estaban afuera. Len Fan ya se había retirado en secreto desde hace mucho tiempo. No importaba lo que hubiera ocurrido dentro, él se había retirado sin mirar atrás. Se volvería peligroso si se quedaba más tiempo. Había robado a algunos líderes de sectas e incluso Huang Xiaochun había llegado. Si lo atrapaban, no sería algo tan simple como una paliza. Lo más probable es que terminara siendo cortado en pedazos. Capítulo 72. Explicando planes futuros. Lin Fan no estaba muy satisfecho con la operación en la Torre Moon West. Quería salvar a más personas, pero debido a ciertas circunstancias, simplemente no podía hacerlo en ese momento. Los líderes de sectas a cargo de las monedas de oro negro tenían bases de cultivo más altas que él. No había forma de que pudiera luchar abiertamente contra ellos. Por lo tanto, solo podía esperar en modo sigilo y atacar uno por uno. Aunque los resultados fueron insatisfactorios, él realmente hizo todo lo posible. En cuanto a lo que sucedería en la subasta a partir de ahora, no podía hacer nada al respecto. Después de regresar a la escuela, Len Fan regresó de inmediato a su habitación y sacó todas las píldoras medicinales que había tomado en el camino y las apiló sobre la mesa. Estas píldoras medicinales no podían compararse con las que había saqueado del emperador Yan, pero aún así podían proporcionar bastante experiencia.
Después de tragar todas las píldoras medicinales, su experiencia aumentó alrededor de 500.000. No era mucho, pero para esos líderes de sectas que vinieron a la subasta, era una suma bastante grande. Así que probablemente estaban llorando de dolor en este momento. Cuanto más había, mayor era el sentido de crisis que sentía en su corazón. Su base de cultivo ya no podía nivelarse rápidamente, pero sus habilidades marciales aún podrían serlo. Si realmente necesitaba evitar una batalla, solo podía confiar en Dragon King Hegemony y la legendaria Nanfab Radbreak. Después de obtener el sistema, los beneficios eran infinitos, pero a Lenfan le dolía el hecho de que el nivel de habilidad mental no fuera coherente con la fuerza de uno y solo pudiera aumentarse con la verdadera energía. Mientras Lenfan cultivaba Dragon King Hegemony, una sensación especial de energía circulaba por todo su cuerpo. Dragon King Hegemony era la habilidad táctica personal del emperador Yan. La categoría era bastante buena, una clase de cielo inferior, y elevarla al nivel 9 podría duplicar su poder. Las tácticas de clase luz cultivadas al máximo solo podían aumentar el poder en un 20%. La clase oscura podía aumentarlo en un 40% y la clase tierra en un 60%. Mientras Lenfan cultivaba Dragon King Hegemony, la energía única envolvía todo su cuerpo y una energía en forma de dragón se sumergía gradualmente en su cuerpo. Edin, felicidades, táctica de clase cielo inferior, Dragon King Hegemony, experiencia más 100. Edin, felicidades, táctica de clase cielo inferior, Dragon King Hegemony, experiencia más 100. La experiencia comenzó a aumentar lentamente. Al día siguiente, Lin Fan abrió los ojos, una luz dorada parpadeó ante sus ojos. Después de una noche de cultivo, la experiencia de Dragon King Hegemony había crecido bastante. Lin Fan se lavó y se apresuró hacia su clase. Hoy, estaba preparando darles a sus estudiantes algo de equipo. Era muy difícil obtener un buen arma dentro de la gran dinastía Yan. No era algo que una persona común pudiera obtener. Aparte de Xiaose, quien contaba con el apoyo de su familia y tenía un buen arma, los demás estaban en una posición difícil. Si él, su maestro, no les daba algunos beneficios, es probable que no puedan obtener un arma decente hasta que alcancen la etapa postcelestial. Lin Fan llegó a su clase y miró a su alrededor. Todos estaban sentados correctamente esperándolo. Lin Fan asintió con la cabeza felizmente. Aunque más personas significaban que sería más difícil para él, aún creía que sus propias habilidades eran de primera categoría. Estos bribones eran poco probables de causar alboroto en su presencia. Si hicieran algo mal, su gobernante del amor no sería una broma. Maestro, buenos días. En el momento en que los estudiantes vieron entrar a su maestro, todos se levantaron y lo saludaron con la mayor sinceridad. Aunque Xiaose y Zhang Tianao eran estudiantes nuevos, también se familiarizaron con la rutina bajo la guía de los otros estudiantes. Bueno. Lin Fan asintió satisfecho. Bien, todos son muy buenos. Sus bases de cultivo han aumentado una vez más. Estoy muy complacido. Lin Fan vio que las bases de cultivo de sus estudiantes habían aumentado una vez más. Liu Suisui y los demás eran inicialmente precelestiales de nivel 1, pero ahora eran precelestiales de nivel 2, y el cuerpo demoníaco de grado titanio también había pasado de nivel 1 a nivel 2. Suimo también lo hizo bastante bien. Ya era un precelestiales de nivel 3, y su cuerpo demoníaco de grado titanio también era de nivel 3. El cuerpo demoníaco de grado titanio de la secta del Santo Demonio solo podía elevarse hasta el nivel 3. Habían trabajado duro y sufrido golpizas para aumentar su experiencia. Los primeros 3 niveles eran bastante fáciles y alcanzables, pero los 3 niveles restantes requerían más esfuerzo. Todo gracias a las lecciones del maestro. Siendo la única chica de la clase, Liu Suisui naturalmente era muy dulce y elogió a Lin Fan hasta que él estaba muy feliz. Bueno, muy bien. Lin Fan asintió con la cabeza satisfecho, luego acarició sus cabezas uno por uno. La mano de estímulo aumentó sus habilidades. Sus habilidades eran todas bajas originalmente, pero con sus esfuerzos, sus habilidades pasaron de idiotas a mediocres. Después de esta ola de estímulo, sus habilidades deberían haber alcanzado el nivel de genio. El nivel de genio no era tan grandioso, pero con trabajo duro y dedicación, alcanzar la etapa postcelestial no debería ser demasiado difícil.
Si tenían suficiente suerte, incluso la etapa pericelestial no sería imposible. Solo que querer alcanzar la etapa pericelestial con habilidades de nivel genio requería esfuerzo y apoyo más allá de lo imaginable. Xiao se observó cómo Lenfan acariciaba las cabezas de los otros estudiantes. Estaba muy confundido y no entendía lo que estaba sucediendo, y esto era algo que solo él sentía. Maestro Lin, la lección de ayer me hizo ganar muchas ideas. Después de una noche de reflexión, me di cuenta de muchas cosas. Xiao se comenzaba a creer realmente en las habilidades de Lenfan. Solo una pequeña historia le había hecho ganar grandes ideas. Esto era algo que Xiaose nunca había experimentado antes. Lin Fan miró a Xiaose y asintió felizmente. Xiaose era realmente perceptivo. Luego, sonrió y extendió su mano. Estoy muy complacido de que puedas pensar así. A partir de ahora, no actúes con demasiada arrogancia. Hay muchas personas en este mundo, y la cantidad de genios en el mundo es numerosa en realidad. Lin Fan no estaba demasiado preocupado por Xiaose. Su origen familiar era bueno, sus habilidades eran buenas y su base de cultivo era decente. Su único punto negativo era su actitud muy poco amigable. Si saliera en el futuro, definitivamente sería asesinado. Sí, nunca olvidaré las palabras del maestro. Xiaose asintió seriamente. Después del incidente de ayer, Xiaose se dio cuenta de que este maestro era realmente muy poderoso. Cada una de sus palabras contenía muchas verdades profundas. Para poder comprender completamente estas verdades, uno necesitaba dedicar tiempo para reflexionar sobre ellas. De lo contrario, es poco probable que uno realmente entienda sus verdaderos significados. Cuando Lin Fan puso su mano en la cabeza de Xiaose, este último quedó asombrado al darse cuenta de muchas cosas que antes no sabía. Xiaose también se dio cuenta horrorizado de que sus propias habilidades también estaban comenzando a aumentar. Xiaose era un post-celestial de nivel 6, por lo que naturalmente sabía más que la mayoría de las personas, especialmente en lo que respecta al concepto de habilidades. Aunque no era el mejor en términos de habilidades, aún podía considerarse una persona con habilidades de nivel genio. Pero ahora, sus habilidades estaban aumentando una vez más. Esto. Xiaose no se atrevía a pensar más. Supo al instante que todo lo que había ocurrido se debía al maestro frente a él. Maestro, yo. No hables, mantén la calma. Lin Fan dijo indiferente. Sabía que no estaría mucho tiempo en la escuela del cielo celestial, así que quería dejar atrás lo que pudiera. Las habilidades de Xiaose eran bastante buenas, pero la educación que podía recibir en la escuela del cielo celestial era limitada. De cualquier manera, dado que Xiaose había buscado ser su discípulo, le daría todo lo que pudiera proporcionarle. Una vez que la mente de una persona se desarrolla, se vuelve difícil de cambiar. Dado que la personalidad de Xiaose era muy orgullosa, decidió potenciarlo con las habilidades cielo demonio sin rostro y cuerpo demonio de grado titanio. Lenfan retiró su mano, luego miró a todos mientras lucía indiferente. Me iré pronto en los próximos días. Las habilidades que les he transferido hoy, recuerden, no se lo cuenten a nadie más, incluso si son personas cercanas a ustedes. Si algo llegara a suceder, no podré salvarlos en ese momento. Las habilidades que había transferido eran las que había robado de Moji Shen y Nimantian. Si se descubriera, él estaría bien, pero sus estudiantes probablemente serían masacrados. Los estudiantes se sorprendieron al escuchar que su maestro se iría. Preguntaron con voces llenas de deseo. Maestro, ¿de verdad te vas? ¿Cuándo volverás? Capítulo 73. La subasta verdaderamente comienza. Lenfan no había estado mucho tiempo con los estudiantes, pero los trató como si fueran sus verdaderos alumnos. Su tristeza era genuina, pero él no sabía cómo responderles. Si el emperador Yan y otras sectas realmente planeaban atacar a la secta del Diablo Santo, entonces Lin Fan no se quedaría de brazos cruzados y no haría nada. Una persona que ingresa a la secta es para siempre un miembro de la secta. Aunque fingió su muerte y se escapó, todavía era parte de la secta. Sus compañeros de secta fueron muy amables con él, y Lenfan los trató a todos como parte de una gran familia. Si su gran familia tenía problemas, él no se asustaría y huiría.
Len Fan tuvo que informar a sus compañeros de la secta del Diablo Santo y hacer que regresaran para informar a la secta y prepararse para no ser sorprendidos. Mientras Len Fan miraba a los tristes estudiantes, sonrió. No piensen demasiado. Solo tengo algunos asuntos que atender. Ustedes solo tienen que seguir entrenando. Cuando regrese en el futuro, revisaré sus resultados. Sí, maestro. Liu Suisui y los demás asintieron. No sabían qué tipo de asuntos tenía su maestro, pero creían que su maestro estaría bien. Después de todo, su maestro era muy poderoso. Todos confiaban mucho en Len Fan. Muy bien, recuerden ahora, no le cuenten a nadie sobre las habilidades que les transferí hoy, ¿entendido? Lin Fan los advirtió repetidamente. Sí, nunca le diremos a nadie. Cao Tianjiao, que generalmente era callado, asintió con la cabeza enérgicamente. No eran tontos. Dado que su maestro los había advertido con tanta cautela, debía ser naturalmente muy importante. Dado que su maestro les había transferido estas habilidades que no podían ser conocidas por otros, debía tener una gran confianza en ellos. Según las personalidades de los estudiantes, Lin Fan les transfirió las habilidades mentales de clase Cielo Superior, Cielo Demonio sin Rostro o Voluntad de la Espada. Para ellos, cultivar estas dos habilidades mentales de clase Cielo tenía naturalmente muchas más ventajas de las que pensaban. Con el aumento de su nivel mental, su base de cultivo también aumentaría. Mejorar sus habilidades mentales individuales solo podía aumentar su energía verdadera y su capacidad de combate, pero no su base de cultivo. Con la suplementación de estas habilidades mentales de clase celestial, siempre y cuando no ocurriera nada en el futuro, sus logros no serían inferiores a los de nadie más. Pero su camino futuro solo podía ser forjado por ellos mismos. Mientras Len Fan normalmente no le daba importancia a nada, esta vez estaba bastante serio y solo podía tomar las cosas paso a paso e improvisar. Luego, Len Fan sacó todas las armas que había terminado de forjar anteriormente y las repartió entre ellos. Aunque eran armas de grado inferior, para ellos era más que suficiente. Las armas de grado superior solo atraerían más envidia y desgracia. Xiaose, ven conmigo un momento. Después de terminar todo, Lin Fan llamó a Xiaose solo. Maestro. Xiaose provenía de una gran familia, por lo que tenía muchas experiencias. Aunque su maestro parecía normal, podía sentir la inquietud dentro de él. Xiaose había aceptado hace mucho tiempo a su maestro como una persona poderosa. Pero ahora, su maestro estaba inquieto, así que se preguntaba qué tipo de situación podría hacer que estuviera así. Esto estaba más allá de la imaginación de Xiaose. Xiaose, eres el más fuerte de esta clase y también tienes la posición social más alta. Cuando me vaya, debes cuidar de tus hermanos y hermanas. Si es posible, me gustaría que enseñaras algunas habilidades marciales de tu familia a tus hermanos y hermanas. Ayudaría en su camino futuro en el cultivo y de esa manera, mis esfuerzos no serían en vano. Dijo Lin Fan. Maestro, ¿hay algo que esté a punto de suceder? Si es posible, puedes decírselo a todos. La familia Xiao puede que no esté en la cima dentro de la dinastía Yan, pero aún podemos hacer muchas cosas. Todos aquí están dispuestos a seguir al maestro a través de los peligros y dificultades sin dudarlo. Dijo Xiaose. No, está bien. Me encargaré yo solo. Solo asegúrate de cuidar de todos, eso solo será la mayor ayuda para mí. Dijo Lin Fan. Sí. Xiaose asintió con la cabeza. Dile a todos que entrenen por sí mismos hoy. Tengo otros asuntos que atender. Len Fan dio sus instrucciones y luego se fue en silencio. Después de regresar a su habitación, Len Fan continuó su cultivo sin descanso. Tenía que elevar la hegemonía del Rey Dragón al nivel 2 sin importar qué. En este punto, Len Fan deseaba que una enorme cantidad de píldoras medicinales cayeran del cielo y ayudaran a impulsar su base de cultivo como loco, porque si esta pelea realmente comenzara, su base de cultivo solo sería como un pequeño bote en un lago, incapaz de hacer grandes olas. Al día siguiente, la subasta del mercado de comercio del cielo y la tierra comienza oficialmente. Los miembros principales de cada secta y sus discípulos se prepararon para ingresar. Las píldoras celestiales inferiores eran muy atractivas para ellos, y muchas sectas planeaban comprarlas para analizar sus componentes.
Si no podían entenderlo, simplemente se las darían a sus discípulos para que las comieran. Usar la inútil moneda de oro negro como moneda para la subasta era un buen trato para todos ellos. Entrenar a un solo discípulo hasta la etapa celestial inferior requería una cantidad inmensurable de recursos. En comparación con eso, todos entendían lo rentables que eran las píldoras celestiales inferiores. Lenfan se escondió entre la multitud y suspiró mientras observaba el mar de personas inundando el área. No se puede hacer nada al respecto. He hecho todo lo que puedo, pero aún así vinieron tantas sectas. Mis esfuerzos fueron inútiles, qué inútil. Lenfan llevaba una máscara casera en su rostro, por si acaso se encontraba con la Manjoer de la secta Flor Infinita de la noche anterior. Mira, esos son los discípulos de la secta Flor Infinita, son tan hermosos. De repente se produjo un revuelo entre la multitud. Las mujeres de alta calidad eran populares fueran donde fueran. Por eso, cuando aparecieron las discípulas de la secta Flor Infinita, atrajeron la atención de mucha gente. Los discípulos del secta de la Flor Infinita cultivaban habilidades encantadoras, por lo que su atracción era muy grande. Incluso los discípulos de sectas poderosas no necesariamente podían resistirlos, y mucho menos los ciudadanos comunes. Lenfan se encontraba en la multitud mientras los diversos discípulos de sectas se dirigían continuamente al mercado comercial. Lenfan estaba muy confundido, ya que desde el principio hasta el final, aún no había visto a ningún discípulo del secta del Diablo Santo. Esto era demasiado extraño, ¿acaso algo había sucedido? Luego, Lenfan sacudió la cabeza y entró al mercado comercial sintiéndose un poco inquieto. El mercado comercial del cielo y la tierra utilizaba monedas de oro negro como tarifa de entrada para esta subasta. Naturalmente, los ciudadanos comunes no tenían este tipo de monedas, por lo que no podían entrar aunque quisieran ver la subasta. Debido a que Lenfan era solo una persona promedio, solo podía sentarse en la parte trasera mientras los diversos discípulos de secta se sentaban en las áreas superiores. Cada secta ocupaba un área y el lugar pronto se dividió. En ese momento, un subastador de mediana edad vestido con túnicas azules subió al escenario. Lenfan le echó un vistazo. Post celestial de nivel 8. Era fuerte, a solo 2 niveles de ser pericelestial. Las personas dentro del mercado comercial del cielo y la tierra no podían ser tomadas a la ligera. Solo el subastador ya era más fuerte que la mayoría de los discípulos de sectas presentes. Bienvenidos a todos de todo el mundo. Comenzaremos oficialmente la subasta ahora. El primer artículo a subastar será la píldora de clase oscura superior, Alma Azul. La subasta comenzó oficialmente con el anuncio del subastador. Para todas las sectas, el objetivo principal de esta operación eran las píldoras celestiales inferiores. Los otros artículos eran de menor importancia y estaban allí solo para la subasta para los discípulos promedio y ayudar a crear ambiente. Capítulo 74. Las píldoras de Dios antiguo no son naturalmente iguales. Aunque el comienzo de la subasta fue algo apasionado, todo fue solo escaramuzas menores. Como las píldoras celestiales inferiores aún no habían aparecido, nadie estaba dando todo de sí. Lenfan se sentó y miró a su alrededor. La subasta de hoy no era algo simple y seguramente se produciría una situación. Lenfan cambió de asiento a uno cerca de los pasillos durante la subasta. Si algo sucediera, él correría de inmediato. Los discípulos del secta del Diablo Santo ya habían llegado a la ciudad, pero ahora no se les veía por ninguna parte. Obviamente había sucedido algo. Era muy poco probable que todos estuvieran durmiendo, ya que habían venido hasta aquí por las píldoras celestiales inferiores y ahora no se encontraban en ninguna parte. Muy bien, el próximo artículo será el punto culminante de esta subasta. En este momento, los líderes de las diversas sectas se animaron. La píldora celestial inferior finalmente estaba a la venta y todos comenzaron a arremangarse en preparación para la próxima batalla. Lenfan se sentó en su asiento frunciendo el ceño. Parecía que ya habían descubierto que había robado las píldoras celestiales inferiores y las había cambiado por otro tipo de píldoras falsas. Las píldoras celestiales inferiores son objetos de la antigüedad que el mercado comercial del cielo y la tierra logró obtener. Cada una de ellas es increíblemente valiosa e incluso aquellos con bases de cultivo bajas pueden saltar instantáneamente al escenario celestial inferior después de comer una.
Ahora, veamos la verdadera apariencia de las píldoras celestiales inferiores. El subastador gritó emocionado. Después de todo, esto era un acontecimiento importante. Los diversos discípulos de sectas alrededor del lugar estaban todos enganchados, sus ojos mirando directamente los artículos en el escenario. El subastador sonrió, abrió el estuche decorado y luego miró a los discípulos de sectas emocionados y proclamó con entusiasmo: todos, contemplen las píldoras celestiales inferiores. En ese momento, los discípulos de sectas que vieron la verdadera apariencia de la píldora celestial inferior dieron un suspiro. ¿Qué tipo de píldora celestial inferior es esta? Lenfan estaba inicialmente curioso, pero al ver las píldoras celestiales inferiores en el escenario, de repente se levantó atónito. ¿No era esta la maldita basura que tomó en la caja? ¿Cómo seguía ahí? ¿No revisaron los del Mercado de Comercio del Cielo y la Tierra el artículo antes de que comenzara la subasta? El subastador se emocionó aún más al escuchar los suspiros de todos. Todos, contemplen, estas son las píldoras celestiales menores derivadas de tiempos antiguos. Tesoros invaluables, realmente invaluables. Ahora bien, comencemos la subasta. Gritó el subastador. Pero cuando echó un vistazo a las píldoras celestiales menores, de repente se quedó congelado. ¿Qué era esta cosa que parecía una serpiente enrollada? Esto es. El subastador percibió un olor y su expresión cambió de repente, pero cuando vio las expresiones sospechosas de los discípulos de la secta, apretó los dientes en silencio. La subasta ha comenzado. La oferta inicial será de 100 millones de monedas de oro negro. El subastador decidió darlo todo. Estaba seguro de que esto no era la píldora celestial menor porque las había estado guardando. Pero ahora, de repente, se habían convertido en esta cosa. Así que ya no le importaba. No podía permitirse ningún error. De lo contrario, significaría su muerte. Tan pronto como el subastador dejó de hablar, todo el lugar estalló en un alboroto. Las diversas sectas comenzaron a discutir entre ellas. ¿Esta cosa de forma extraña es quizás la píldora celestial menor de verdad? No lo creo. No tiene ninguna señal de circulación de energía en su interior. Y solo mira la cosa. Su superficie no tiene ningún brillo y parece un poco endurecida. Es bastante difícil imaginarla como la llamada píldora divina legendaria. ¿Por qué me parece una montaña de mierda? Oye, no hables tonterías. Esto es el mercado de comercio del cielo y la tierra, nunca sacarían una montaña de mierda para subastar. Tal vez las píldoras de tiempos antiguos son simplemente diferentes a las nuestras. Difícil de decir, difícil de decir. Tenía algunas dudas cuando lo vi. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo pueden entender el concepto de una píldora divina? Si fuera tan fácil de entender, ¿seguiría llamándose una píldora divina? Lenfan escuchó secretamente las discusiones circundantes, la comisura de su boca se torció en una sonrisa. Se sentía muy divertido, quien hubiera pensado que sacarían su montaña de mierda para subastarla. Y juzgando por la cara del subastador, estaba tratando de fingir que era real y tratarla como la píldora celestial menor que se subastaba. Pero, simplemente no sabía qué pasaría después. Todos, por favor escúchenme. Este es un artículo de tiempos antiguos, por lo que es natural que parezca extraño. Es razonable que no tenga ninguna circulación de energía fluyendo desde él. De lo contrario, no habría durado hasta ahora. Si no me creen, podemos elegir a alguien del lugar para probarlo. Entonces todos sabremos si es real o no. Por supuesto, esta píldora divina puede impulsarte al estadio celestial menor, pero como solo cortaremos un trozo delgado, no podrá elevar permanentemente tu base de cultivo. Pero aún así, debería impulsar temporalmente tu base de cultivo. En este punto, el subastador simplemente estaba inventando mientras hablaba. En realidad, no sabía qué pasaría ni por qué la píldora celestial menor se había convertido en esta cosa. Pero sabía una cosa con certeza. Esto era una montaña de mierda, y aunque no sabía quién era el dueño de la montaña de mierda, definitivamente lo capturaría después de que todo esto terminara. No, en realidad no había necesidad de capturarlo, ya que probablemente consumieron esas píldoras y probablemente explotaron y murieron. La persona allí, por favor suba al escenario. El subastador señaló a una persona cerca del escenario.
La persona subió al escenario sin ninguna expresión y miró al subastador mientras asentía ligeramente. Todos, por favor, observen con atención ahora. Ahora veremos si es real o no. El subastador dijo. Recogió una herramienta del costado y raspó ligeramente la superficie. Un olor penetrante asaltó su nariz, haciendo que el subastador se atragantara y sus ojos se llenaran de lágrimas. La persona en el escenario miró fríamente a todos en el lugar y luego recibió la cosa del subastador, luego se la tragó sin ninguna vacilación. El corazón de Len-Fan latía rápidamente mientras estaba sentado allí. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo pudo tragarse eso sin ninguna reacción? Esto era demasiado presumido. Actualmente, todos los discípulos de la secta miraban fijamente a la persona que se tragó la píldora. Querían ver si había algún efecto. Si lo sabía, entonces harían todo lo posible para obtener esta píldora. En ese momento, Len-Fan se sorprendió. El subastador se había retirado silenciosamente y había desaparecido del escenario. Len-Fan tuvo una mala sensación e instantáneamente se levantó y entró en modo sigilo. Pero se dio cuenta en ese momento de que la entrada estaba cerrada y las puertas brillaban con una especie de extraños símbolos mientras emitían ráfagas de luz, como si fuera algún tipo de formación. Todo el lugar parecía estar sellado. Oye, ¿qué le está pasando a esa persona? Todos los diversos discípulos de la secta estaban en shock ya que la persona de repente comenzó a hincharse. ¿Había algo mal con la píldora? La persona que había subido a experimentar se estaba hinchando actualmente y nubes de humo rojo salían de su cuerpo, como si fuera a explotar en cualquier momento. Len-Fan comenzó a correr sin ninguna vacilación y buscó refugio. No mucho después, Len-Fan escuchó sonidos de alboroto provenientes del lugar como si algo hubiera sucedido. Len-Fan siguió corriendo en línea recta mientras estaba en modo sigilo hasta llegar al final. No sabía qué estaba pasando, pero definitivamente no era algo bueno. Esto era realmente demasiado extraño. ¿Qué estaba planeando el emperador Yan? Peligroso, era demasiado peligroso. Len-Fan sintió terror por primera vez. Dios mío, quiero ir a casa. No quiero estar afuera más. El mundo exterior es demasiado peligroso. Capítulo 75. Te haré llorar. Después de un tiempo desconocido, Len-Fan regresó a la sala de subastas y quedó atónito al ver la escena frente a él. ¿Qué había sucedido? Antes, muchas personas iban y venían dentro de la sala de subastas, pero ahora no veía a ningún discípulo de la secta, como si el caótico lugar anterior ni siquiera existiera. ¿A dónde fueron todos esos miles de discípulos de la secta y qué pasó con ese alboroto anterior? El lugar actual estaba completamente ordenado, como si nada hubiera sucedido. Y Len-Fan tenía muchas preguntas. Tengo que irme, debo irme. Hay algo sucediendo en la gran dinastía Yan, el emperador Yan está tramando algo. Las miles de personas simplemente desaparecieron de repente. Además del emperador Yan, ¿quién más tenía tales capacidades? Len-Fan entró inmediatamente en modo sigilo. No regresó a la escuela y no llamó a nadie. Tenía que regresar a su secta para informar de este incidente. Sumado a lo que acaba de suceder, Len-Fan estaba seguro de que los discípulos de la secta Sentado que habían venido a la gran dinastía Yan probablemente habían sido eliminados por el emperador Yan. Esto era una conspiración masiva, un plan que había estado en marcha durante mucho tiempo. Ahora era nivel 6 postcelestial, pero frente al emperador Yan, eso no significaba nada. Si tuviera un poder superior, ya le habría dado una paliza brutal al emperador Yan para ponerlo en su lugar. Esta era la primera vez que Len-Fan sentía tal deseo de obtener más poder. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, había más soldados allí de lo habitual. Al mismo tiempo, la inspección para salir de la ciudad parecía aún más estricta de lo habitual. Pero afortunadamente, Len-Fan estaba en modo sigilo, por lo que pasó fácilmente la inspección. Después de salir de la ciudad, miró hacia atrás. Mis estudiantes, definitivamente regresaré. Len-Fan estaba enfocado en dos asuntos en ese momento. Uno era regresar a la secta e informarles del plan del emperador Yan, y el otro era entrenar adecuadamente a sus estudiantes. Dado que la secta estaba en peligro, tenía que regresar rápidamente. De lo contrario, no podría volver en el futuro. Pero ya les había dado todo lo que podía, así que solo podía esperar que trabajaran duro y que se volvieran a encontrar en el futuro si el destino lo permitía. 3 días después.
Len Fan utilizó el cuerpo psicodélico todo el camino, lo que hizo que la habilidad subiera al nivel 20 y avanzara hacia el espejismo fantasma. En ese momento, Len Fan, que estaba descansando, estaba a punto de levantarse para continuar su camino cuando escuchó un rugido ensordecedor que lo asustó. Una bestia salvaje. Era un rugido extremadamente feroz de una bestia salvaje. Después de dudar por un momento, Len Fan se dirigió hacia la fuente del sonido. El rugido era capaz de perturbar su mente. No sabía qué tipo de bestia salvaje era, pero estaba seguro de que era muy poderosa. Pero cuando Len Fan se acercó, la escena que vio lo dejó impactado. Un solo cuerno, el cuerno ardiendo con un fuego negro, el cuerpo enorme, era un rinoceronte ardiente muy poderoso. Lin Fan lo había visto antes en el manual de la secta del Santo Demonio. Esta era una bestia salvaje extremadamente feroz y una de las especies más feroces entre las bestias salvajes. El rinoceronte ardiente generalmente viajaba solo y nunca en grupos, pero había dos de ellos inesperadamente. Además, por cómo se veían, los dos rinocerontes ardientes parecían amigables entre sí y actualmente se estaban comunicando a través de rugidos. Lin Fan comprobó y descubrió que los dos rinocerontes ardientes eran ambos pericelestiales de nivel 2, por lo que su fuerza era claramente fenomenal. Lin Fan dudaba. Si pudiera matar a estos dos rinocerontes ardientes, su nivel debería aumentar bastante. Para él, eran básicamente dos bestias salvajes jefes. Lin Fan no tenía planeado luchar directamente contra los dos, ni siquiera podía derrotar a un rinoceronte ardiente, y mucho menos a dos. Si se destacara, estos dos rinocerontes ardientes lo quemarían hasta convertirlo en cenizas. El fuego negro que los rinocerontes ardientes tenían en sus cuernos no era solo para mostrar. Eran las llamas naturales que llevaban las especies de rinocerontes ardientes. Incluso si un artista marcial pericelestial de nivel 2 fuera tocado por el fuego negro, se reduciría a cenizas. En ese momento, Len Fan no podía hacer nada contra estos dos rinocerontes ardientes y solo podía observar. Así que pensó que tal vez sería mejor simplemente irse. Ya estaba cerca de la secta. Con 2 días más de prisa, debería poder llegar al territorio de la secta del Santo Demonio. Len Fan comenzó a irse, pero de repente escuchó un rugido. Len Fan contuvo la respiración y se dio cuenta de que los dos rinocerontes ardientes estaban comunicándose nuevamente. Según la hora actual, tal vez la comunicación entre los dos rinocerontes ardientes era así. Es mediodía, deberíamos almorzar pronto. Ve a buscar algo de comida. ¿Por qué no vas tú? ¿Te estoy diciendo que vayas? ¿Tienes algún problema con eso? Por supuesto, estas eran solo imaginaciones de Len Fan. Si eran precisas o no, era otra historia. Cuando uno de los rinocerontes ardientes comenzó a irse, a Len Fan se le ocurrió una idea. Con esta situación, tal vez podría intentarlo. Len Fan entró en modo sigilo y, utilizando el avanzado Phantom Mirage, se acercó sigilosamente al Burning Rhino que yacía en el suelo descansando. En ese instante, el Burning Rhino rugió de repente al sentir movimientos en los alrededores. Pero cuando miró a su alrededor con sus enormes ojos y no vio nada, se volvió a acostar y continuó descansando. Lin Fan suspiró nerviosamente aliviado. Como era de esperar, la bestia salvaje tenía sentidos agudos. Su energía estaba completamente oculta, pero aún así fue detectado. Las bestias salvajes realmente cumplían con su nombre, ya que sus sentidos eran mucho mejores que los de los humanos. A medida que Len Fan se acercaba al Burning Rhino, sacó su arma legendaria y la golpeó en la cabeza. Después de ver a la enorme bestia salvaje desmayarse, Lin Fan sonrió y sacó la espada púrpura de clase oscura de Nimantian. Esta era la primera vez que la usaba, pero no esperaba que fuera tan útil en esta situación. El Burning Rhino tenía la piel muy gruesa, por lo que tal vez cualquier arma de clase oscura no podría atravesar sus defensas. Mientras Len Fan se preparaba para atacar, de repente recordó que dentro de la especie de Burning Rhinoceros había muchos machos pero pocas hembras. Además, los Burning Rhinoceros eran naturalmente impulsivos, por lo que cuando se encontraban con una hembra, se volvían locos y hacían todo lo posible para hacerlas llorar. Si matara a este Burning Rhino ahora mismo, eliminaría a uno de ellos, pero cuando el otro regresara y viera esto, podría ser problemático. Y desperdiciar recursos no era el estilo de Len Fan. Len Fan apretó el puño. Tal vez podría hacer una apuesta.
Sus ojos se iluminaron de repente mientras extendía una mano como un dragón que se adentraba en el mar, rápida y precisa. Los elementos del yin y el yang comenzaron a invertirse. Torciendo el cielo y la tierra. Para Len Fan, torcer el cielo y la tierra podía invertir cualquier cosa en el mundo. Así que naturalmente, este Burning Rhino no era una excepción. Edin, felicidades, experiencia de torcer el cielo y la tierra más 30.000. Después de un movimiento, Len Fan no siguió explotando la ganancia de experiencia de torcer el cielo y la tierra y se escondió de inmediato. Como se esperaba, el otro Burning Rhino pronto regresó con una bestia salvaje muerta en la boca. Len Fan se escondió en las sombras y observó, esperando la oportunidad perfecta. Inesperadamente, el otro Burning Rhino realmente encontró comida. El Burning Rhino que llevaba la comida caminaba lentamente. Pero cuando vio a su compañero colapsado en el suelo y levantándose tambaleándose, se quedó inmóvil. La comida en su boca cayó al suelo y sus ojos nublados originales se iluminaron con un fuego furioso, como si hubiera descubierto un nuevo mundo de emoción. El Burning Rhino cuyo yin y yang fueron invertidos por Lin Fan sacudió la cabeza mientras se levantaba. Estaba confundido y sospechoso de lo que acababa de suceder, pero cuando vio a su compañero llevar la comida de vuelta y luego dejarla caer al suelo, rugió de rabia. Pero en ese momento, se dio cuenta de algo extraño. Su compañero babeaba por la boca y lo que estaba debajo estaba completamente rígido. Al mismo tiempo, los ojos brillaban rojos como si estuviera a punto de hacer algo. El Burning Rhino que había traído la comida rugió locamente y comenzó a correr sin preocuparse por nada. El Burning Rhino confundido, que aún no se había dado cuenta de que había sido convertido de macho a hembra, fue montado por detrás por su compañero. Gritó y pateó enojado, luego rugió varias veces de rabia. Len Fan, que estaba escondido, observaba felizmente cómo los dos Burning Rhinos comenzaban a rugir el uno al otro mientras pensaba, apúrate y pelea. A medida que los dos Burning Rhinos comenzaban a comunicarse a través de rugidos, Len Fan comenzó a imaginar lo que estaban diciendo en su mente. No te muevas, quiero hacerte llorar, quiero que tengas mi bebé. Lárgate, ¿de qué estás hablando? Solo somos amigos. Te haré llorar. Te haré llorar. El cielo se oscureció, el polvo voló y la tierra comenzó a partirse mientras los instintos salvajes se apoderaban. Los lazos de amistad se rompieron mientras la historia de la confianza rota entre amigos ocurrió entre las bestias salvajes. Capítulo 76, subiendo de nivel como loco. Len Fan contuvo la respiración y observó la situación, preparándose para atacar en cuanto se presentara la oportunidad. El macho rinoceronte ardiente intentaba conquistar a la hembra y trataba de suprimirla mientras el rinoceronte ardiente que había cambiado de género resistía ferozmente. No podía permitir que su oponente tuviera éxito, ya que era un rinoceronte ardiente macho, y se preguntaba qué demonios le pasaba a su compañero. La pelea se volvía cada vez más feroz a medida que los cuerpos de los dos rinocerontes ardientes se enredaban cada vez más. El rinoceronte ardiente que había cambiado de género estaba siendo dominado por el otro y no pasaría mucho tiempo antes de que sufriera su mayor dolor. Lin Fan esperaba, su corazón les instaba a apurarse. Había estado esperando el momento más crítico en el que pudiera derribar a ambos rinocerontes ardientes de una vez. En este momento, la hembra rinoceronte ardiente dio un grito mientras sus patas traseras se doblaban y el macho rinoceronte ardiente se montaba sobre ella. El macho rinoceronte ardiente estaba herido, pero aún reinaba supremo y luchaba ferozmente, su enorme cuerpo moviéndose de un lado a otro mientras alcanzaba el éxtasis. El macho rinoceronte ardiente rugió mientras su rostro originalmente violento revelaba una expresión humana de placer. La oportunidad había llegado. Len Fan no se enfocó en ningún otro asunto, sus movimientos rápidos mientras estaba en modo sigilo. El legendario ladrillo en su mano giraba mientras lo golpeaba en las cabezas de los dos rinocerontes ardientes. El macho rinoceronte ardiente, aún sumido en el placer, fue noqueado antes de que pudiera reaccionar. Los dos rinocerontes ardientes yacían allí sin moverse mientras Len Fan sonreía. Como se esperaba, había tenido éxito. El modo sigilo, la torcedura del cielo y la tierra y el legendario ladrillo, los tres eran indispensables. Len Fan sacó la espada de escarcha púrpura y acabó con las vidas de los dos rinocerontes ardientes. Se acercaba la noche y Len Fan no quería quedarse mucho tiempo por si algo más sucedía. Había tenido suerte aquí, así que no quería tentar más a la suerte. Tenía que irse. Edin,
felicidades por derrotar a la bestia salvaje pericelestial de nivel 2, rinoceronte ardiente, experiencia más 10 millones. Edin, esencia de vida del rinoceronte ardiente caída. Esencia de vida del rinoceronte ardiente. Al consumirla, entrará en modo de furia, obteniendo las llamas naturales del rinoceronte ardiente, fuego negro como la pez, efectos secundarios desconocidos. Edin, felicidades por derrotar a la bestia salvaje pericelestial de nivel 2, rinoceronte ardiente, experiencia más 10 millones. Edin, esencia de vida del rinoceronte ardiente caída. Edin, felicidades, nivel de base de cultivo aumentado. Edin, felicidades, nivel de base de cultivo aumentado. Edin, felicidades, nivel de base de cultivo aumentado. La serie de notificaciones sorprendió a Lin Fan. Lin Fan abrió su panel de datos, había subido 3 niveles y su base de cultivo estaba actualmente en el nivel 9 post-celestial. Edin, base de cultivo ha alcanzado un cuello de botella, se necesitan 100 millones de experiencia para subir de nivel. Dado que su base de cultivo estaba actualmente en el nivel 9 post-celestial, el siguiente paso sería la etapa pericelestial. Debido a que tenía un sistema, su cuello de botella no era tan loco como el de otras personas, pero los 100 millones de experiencia seguían siendo una cantidad astronómica. Parecía que se necesitaría más esfuerzo si quería entrar en la etapa pericelestial. El rinoceronte ardiente era una bestia salvaje entre las bestias salvajes. Una vez que un rinoceronte ardiente entraba en modo de furia, lucharía contra su oponente hasta la muerte, posiblemente debido a su naturaleza violenta. Lin Fan miró las 2 esencias de vida rojas brillantes en su bolsa. Probablemente serían útiles en el futuro, pero esperaba no tener que usarlas. Actualmente, un olor a sangre envolvía el área. Lin Fan no se quedó más tiempo y continuó su camino con habilidad. Solo podía esperar llegar de manera segura a la secta y reportar el plan del emperador Yan al líder de la secta. Viajó durante la noche y descansó cuando se cansó. Una vez que su energía verdadera se recuperó, continuó. En el camino, Lin Fan se encontró con muchas bestias salvajes, pero las ignoró a todas, sin querer perder más tiempo. A menos que se encontrara con una bestia salvaje lo suficientemente fuerte, Lin Fan ni siquiera se molestaría con ellas. Había tenido mucha suerte de encontrarse con los 2 rinocerontes ardientes. Las bestias salvajes en el estadio pericelestial solían vivir en lo profundo del bosque y querer encontrarse con ellas en las afueras dependería de la suerte de uno. 2 días después, Lin Fan vio las 9 imponentes cumbres de las montañas. Estaba emocionado, ya que pronto se reuniría con sus hermanos familiares. Se preguntaba cuál sería su reacción al verlo vivo y coleando. Lin Fan había fingido su muerte solo para regresar con vida. Podría parecer sospechoso, pero cuando pensaba en la importancia de su informe, decidió no prestarle atención. Además, distorsionar la verdad era una especialidad de Lin Fan, así que no debería ser demasiado problema. Cuando Lin Fan pasó por la tumba que sus hermanos habían cavado para él, se detuvo. La lápida de piedra negra estaba grabada con su nombre. Al mismo tiempo, debajo de su nombre, se enumeraban los nombres de sus hermanos mayores. Ni Minyan, Jin Mo Chen. Dentro de la secta, esos 2 tenían la mejor relación con él. Sin importar que, Lin Fan necesitaba informar el plan del emperador Yan a la secta. Al mismo tiempo, esperaba que sus hermanos pudieran evitar este enfrentamiento. Sus bases de cultivo eran demasiado bajas, por lo que si el emperador Yan y otras sectas realmente atacaran, lo más probable es que murieran. Miró las ofrendas frescas en el suelo. Probablemente eran sus hermanos mayores que habían venido a visitarlo recientemente. Mientras lo pensaba, a Lin Fan le dieron ganas de llorar. La forma en que había estado actuando como humano se lo había ganado, no esperaba que otros todavía lo recordaran después de su muerte. En la entrada de las escaleras de la secta Centavo, 2 discípulos de la secta externa estaban custodiando la entrada en la base de la montaña. Pero en ese momento, vieron a una persona corriendo desde lejos, así que llamaron estrictamente. «Detente, ¿quién eres?» Mis 2 hermanos menores, soy el discípulo de la secta externa, Lin Fan. Tengo asuntos urgentes que debo informar al líder de la secta, ¿puedo pedirles a ustedes 2 que me dejen pasar? Dijo Lin Fan. ¿Tienes tu emblema? Las 2 personas observaron cuidadosamente a Lin Fan, con sus corazones en alerta máxima.
La persona era de origen desconocido y no llevaba el emblema de la secta Centavo para discípulos. Lin Fan suspiró. No era posible que todavía tuviera el emblema. Entonces, sin decirles otra palabra, su figura parpadeó y pasó directamente junto a ellos. «Detente». Los dos discípulos se sorprendieron al ver a la persona atreverse a irrumpir en la secta Centavo. Luego comenzaron a tocar la gran campana de hierro que tenían a su lado. El sonido de la campana resonó fuerte y claro mientras se extendía por las 9 cumbres. Los discípulos de la secta externa estaban ocupados con sus tareas diarias, pero se alertaron al escuchar el sonido de la campana desde la base de la montaña. Los discípulos bajaron la montaña y sonó la campana. ¿Acaso sucedió algo? Todos se sobresaltaron. No sabían qué estaba pasando. ¿Este era el secta del Santo Diablo? ¿Alguien se atrevió realmente a entrar sin permiso? Lin Fan siguió avanzando incluso después de escuchar la campana. Esto facilitó las cosas, ya que ahora no tendría que buscarlos. «Intruso, detente ahora». Justo cuando Lin Fan llegó a la cima de la montaña, una figura cayó sobre él. Hermano mayor, estoy de tu lado. Lin Fan no buscaba pelea, ya que tenía asuntos urgentes que informar al líder de la secta. Cuarto nivel post-celestial. Esta persona era un discípulo interno. Normalmente, en la secta del Santo Diablo, al alcanzar el nivel post-celestial, se ingresaría al discípulo interno. Muy pocos elegirían quedarse en el discípulo externo. El discípulo interno se sorprendió al ver al intruso soportar su espada con su carne desnuda, luego su impulso aumentó con un grito. «Intruso, ¿cómo te atreves a irrumpir en la secta del Santo Diablo? Prepárate para morir». El discípulo interno rugió de rabia, queriendo cortar las manos de Lin Fan en pedazos. Pero aunque liberó su verdadera energía al máximo, la espada en las manos de Lin Fan no se movió. «Hermano mayor, te ayudaré». Los discípulos que estaban observando desde el lado comenzaron a avanzar al ver que su hermano mayor no podía derrotar al intruso. No seas demasiado presumido. Lin Fan estaba empezando a sentirse un poco enojado. Su humilde servidor había venido hasta aquí para ayudarlos a todos, ¿y así es como tratan a su benefactor? Capítulo 77. Regresando a la secta. Todos, deténganse. Justo cuando Lin Fan se preparaba para luchar con estos compañeros hermanos, un sonido que los detuvo vino desde el lado. ¿Eres tú? ¿Hermano menor Lin? Una voz familiar y nostálgica llegó a los oídos de Lin Fan. Lin Fan miró y sonrió ligeramente. Niminyan seguía siendo el mismo de antes y su cultivación había alcanzado el nivel post-celestial. Lin Fan recordó que cuando se fue, su hermano mayor ni todavía era un nivel 8 precelestial. Según la lógica, aún se necesitaban 2 niveles más, del nivel 8 precelestial al post-celestial. Pero inesperadamente, después de que se fue, la base de cultivo de su hermano mayor ni había avanzado mucho por razones desconocidas. Hermano mayor Ni, ¿hay alguien más que se parezca a mí? Lin Fan se quedó allí con una sonrisa. Niminyan vio a alguien en quien no podía creer que apareciera frente a él y su cuerpo temblaba. Esta sensación que hacía que otros quisieran golpearlo era algo que solo su hermano menor Lin tenía. Hermano menor Lin, ¿no estabas ya? No pensé que volvería a verte. Niminyan dio un paso adelante llorando mientras agarraba los hombros de Lin Fan. Lin Fan había sido enterrado personalmente por él y Jin Mo Chen. Estaban seguros de que Lin Fan había muerto, pero ahora estaba vivo justo frente a él. Seguramente era difícil de creer. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo revivió su hermano menor Lin? Todo era confuso para Niminyan, pero sin importar que su hermano menor Lin había regresado sano y salvo. Para él, eso era la mayor bendición. «Hermano menor Ni, ¿lo conoces?», preguntó el discípulo de la secta interna a su lado. Sí, compañeros hermanos, este es el hermano menor Lin, un discípulo de la secta externa de la secta del Diablo Santo. Pero debido a algunas razones, no pudo regresar hasta hoy. Dijo Niminyan. Oh, si es uno de los nuestros, debería haber seguido las reglas. Pero bueno, todos dispersense. El discípulo de la secta interna asintió. Estaba disgustado por cómo este hermano menor había irrumpido en la secta, pero como era un malentendido, decidió dejarlo pasar. Y por la expresión de los dos, parecía que no se habían visto durante mucho tiempo. Tal vez algo le había sucedido a este hermano menor y había perdido su emblema o algo así.
Entre la multitud, Anlu frunció el ceño en evidente incredulidad. ¿Este tipo, no se suponía que estaba muerto? ¿Cómo volvió? Cuando Lin Fan fue accidentalmente asesinado, Anlu había estado muy contento. Después de todo, esa persona era muy despreciable. Pero ahora, había regresado milagrosamente a la vida. Anlu claramente estaba disgustado. Los dioses estaban ciegos al permitir que una plaga como él siguiera viviendo. Anlu había recibido la ayuda de la botella de jade, por lo que su base de cultivo había estado aumentando constantemente. Lo que a otros les llevaba años lograr, a él solo le llevó un mes. Su base de cultivo anterior de nivel 4 precelestial ahora había alcanzado el nivel 8 precelestial. Ahora estaba cerca de postcelestial, y con la ayuda de la botella de jade, Anlu estaba seguro de que podría alcanzar el postcelestial en medio mes. Mientras los discípulos espectadores se dispersaban, Niminyan seguía de buen ánimo porque su hermano menor Lin había vuelto a la vida. Hermano menor, te llevaré a ver al hermano menor Jin. Desde que moriste, parecía que se convirtió en una persona completamente diferente. Se encerraba en su habitación todos los días para entrenar. Aparte de las comidas, nunca lo vi en ningún otro momento. Además, tienes que decirme qué está pasando. En ese momento, aparentemente estaba realmente muerto. Dijo Niminyan. Lin Fan se rascó la cabeza avergonzado. No pensó que su hermano mayor Jin se volvería así por su culpa. Lin Fan lo pensó. Era completamente por su culpa que su hermano mayor Jin se volvió así. Su hermano mayor Jin había visto a su propio hermano menor ser asesinado accidentalmente, por lo que probablemente se sentía culpable de su propia debilidad. Hermano mayor Ni, también tengo algo que necesito decirles a todos, ¿me puedes ayudar con eso? Él era solo un discípulo de la secta externa, por lo que sería imposible para él reunirse con el líder de la secta. Además de eso, Lin Fan temía que el líder de la secta tampoco creyera en sus palabras. ¿Qué, hermano menor Lin, estás diciendo la verdad? Dentro de la habitación de Jin Mo Chen, los dos escucharon la historia de Lin Fan y ambos tenían una expresión de incredulidad. ¿La gran dinastía Yan y las otras sectas planeaban atacar la secta del Diablo Santo? ¿Cómo podía ser? Las sectas en el mundo no tenían razón para atacarlos, entonces ¿por qué de repente atacarían a la secta del Diablo Santo? Hermano menor, tal vez escuchaste mal. Dijo Niminyan. Lin Fan sacudió la cabeza. Hermano mayor, es la verdad. Estos son todos asuntos que escuché con mis propios oídos. Hermano menor, el nivel de cultivo del emperador Yan es muy alto. Dices que lo escuchaste tú mismo, esto, incluso si vas a líder de la secta, sería difícil de creer. Niminyan dijo. Sí, hermano menor, este tipo de cosas no son una broma. Cuando Jin Mo Chen vio a su hermano menor Lin, quedó completamente sorprendido. Para él, parecía que Lin Fan había resucitado. Hermano mayor, ¿parece que estoy bromeando? Si no hubiera escuchado esto yo mismo, no habría corrido todo el camino de regreso desde la gran dinastía Yan. Lin Fan dijo. Niminyan y Jin Mo Chen estaban exasperados de que Lin Fan hubiera fingido su muerte para escapar a la gran dinastía Yan a jugar. Su hermano menor haría cualquier cosa para lograr su objetivo, al parecer. Hermano menor, ciertamente te creemos, pero si esto es cierto, entonces esto es realmente malo. Niminyan dijo con voz grave. Hermano mayor Ni, quiero pedirle ayuda al hermano mayor Meng Jiangwan y llevarnos a ver al líder de la secta. Hermano mayor, tú también sabes que si solo fuera una secta, nuestra secta definitivamente podría manejarlo. Pero el problema crítico es que tal vez sean varias sectas planeando atacarnos. Si no informamos al líder de la secta, entonces cuando llegue ese día, nuestra secta estará en grandes problemas. Lin Fan dijo. Muy bien, te llevaré con el hermano mayor Meng de inmediato. Niminyan sabía lo grave que era el asunto. Si resultaba ser como dijo el hermano menor Lin, entonces sería realmente terrible. Meng Jiangwan era un discípulo de la secta externa, pero en realidad era un cerdo falso que podía comer tigres. Su nivel de cultivo ya estaba en el nivel 6 pericelestial, pero aún permanecía en la secta externa. Pabellón Kingsin. La casa más lujosa de la secta externa, también el lugar donde vivía Meng Jiangwan. Actualmente, Meng Jiangwan tenía una mirada suave en sus ojos mientras observaba a su hermana menor practicando sus habilidades con la espada en el patio. Gradualmente se obsesionó más mientras observaba.
Hermano mayor, he dominado la esgrima Jingon que me enseñaste. La frente de Muchenyu tenía pequeñas gotas de sudor que parecían muy deslumbrantes. Hermana menor, tienes mucho talento. Ya has dominado esta esgrima de clase oscura. Con más esfuerzo en el futuro, seguramente mejorarás tu nivel de cultivo. Meng Yanguan dijo con una sonrisa. Muchenyu sonrió mientras observaba a su hermano mayor Meng, mientras un rastro de tristeza pasaba por sus ojos. Hermano mayor, me gustaría ir a ver el mundo exterior. ¿Puedes llevarme? Muchenyu dijo. Meng Yanguan se sorprendió ligeramente, su corazón tranquilo vacilando. Esta era la primera vez que su hermana menor le pedía que la acompañara a visitar el mundo exterior. Muchenyu era una discípula de la secta externa, por lo que no podía salir de los terrenos de la secta, pero Meng Yanguan era diferente. Era un gran jefe oculto entre los discípulos de la secta externa, por lo que llevar a otro discípulo de la secta externa afuera no era un problema. Muy bien, ¿a dónde quiere ir la hermana Junior? Yo la acompañaré, dijo Meng Yanguan amorosamente. Ni Minyan informando al hermano mayor Meng. En este momento, la voz de Minyan vino desde afuera. Minyan, entra, dijo Meng Yanguan suavemente. Pero cuando Lin Fan siguió a Minyan hacia adentro, Meng Yanguan se sorprendió. ¿Eres hermano Junior? Saludos, hermano mayor, dijo Lin Fan mientras juntaba las manos. Hermano mayor Meng, el hermano Junior Lin quería salir, así que fingió su muerte para ir a jugar un rato, explicó Minyan. Meng Yanguan frunció el ceño, ¿fingió su muerte? Eso era imposible. Él había estado allí ese día e incluso lo había confirmado personalmente. Todos los signos de vida habían desaparecido, ¿cómo podría haber sido fingido? Minyan, ¿qué necesitas? Preguntó Meng Yanguan. Hermano mayor, el hermano Junior Lin tiene asuntos importantes que informar al líder de la secta. ¿Podría el hermano mayor presentarnos al líder de la secta? Dijo Minyan. Si querían ver al líder de la secta, solo el hermano mayor Meng podía ayudar. De lo contrario, sería imposible reunirse con el líder de la secta con su estatus. Capítulo 78. Jurando a los cielos. Hermano Junior Lin, ¿por qué necesitas ver al gran maestro? Preguntó Meng Yanguan. Aunque confiaba en Lin, sería culpado incluso si era un aprendiz de nivel pericelestial si Lin Fan solo quería hablar de algo insignificante. Lin Fan puede ser difícil de leer, pero su poder es demasiado insignificante. Algo importante para él puede ser algo menor para Meng Yanguan. Actualmente, este asunto debería ser conocido por la menor cantidad de personas posible. Pero a Meng Yanguan le gusta Muchenyu. Si no le cuento sobre el asunto debido a su presencia, se molestará conmigo. Hermano mayor, durante el tiempo en que fingí mi muerte y dejé la secta, viví en la gran dinastía Yan. Casualmente, escuché que el emperador Yan está planeando colaborar con algunas otras sectas para atacar nuestra secta. Así que regresé inmediatamente para advertir al gran maestro. Lin Fan no guardó ningún secreto. La expresión facial de Muchenyu cambió un poco. Algunas luces brillaron en sus ojos, pero se ocultaron inmediatamente. Imposible. El emperador Yan es solo de nivel 7 pericelestial. Incluso si tuviera 10 pares de bolas más, no haría esto. No puede soportar las consecuencias. Meng Yanguan lo escuchó pero no lo creyó. La gran dinastía Yan dependía del secta del Diablo Santo durante cientos de años. En su opinión, no tenía la capacidad de rebelarse contra el secta del Diablo Santo. Aunque la gran dinastía Yan tenía la escuela del cielo celestial, Meng Yanguan pensaba que la escuela era vulnerable. El director, que era el más fuerte de la escuela, solo estaba en el nivel pericelestial. Esos estudiantes representaban aún menos amenaza. Este tipo de asunto no es confiable para informar al gran maestro. Si esto es una broma, estaría bien ver cómo te castigan, pero no arrastres a Meng Yanguan en esto. Muchenyu miró a Lin Fan con desprecio. Aunque el emperador Yan es solo un pericelestial, tú eres solo un discípulo de la secta externa. Es imposible que puedas espiarlo. Hermano menor, esta broma no es divertida. Meng Yanguan negó con la cabeza. En este momento, Lin Fan se pone ansioso. ¿Por qué no le creía? Sin embargo, si se pusiera en los zapatos de Meng Yanguan, podría entender por qué no podía creerle. Sin embargo,
¿Por qué pensaban que el emperador Yan estaba solo en el nivel pericelestial? Ahora había alcanzado el nivel celestial inferior. Ni Yang Min se quedó al margen y no pudo unirse a la conversación. Él sí creía a Lin Fan, pero no había escuchado la información él mismo. También era cierto que era imposible que Lin Fan espiara al emperador Yan. Hermano mayor, es verdad. Juro por los cielos. Si lo que dije es falso, moriré siendo golpeado por un rayo celestial. Lin Fan dijo solemnemente. Durante el tiempo que Lin Fan viajaba de regreso al secta del Diablo Santo, Lin Fan no estaba seguro si el emperador había comenzado a tomar acciones o no. El tiempo era limitado y necesitaba advertir a la secta para que estuviera preparada. Era mejor darse cuenta antes de que el enemigo llegara. Meng Jianguan miró el rostro de Lin Fan y se sorprendió un poco. Si fuera cierto, sería un verdadero desastre. Meng, si esto es cierto, ¿se mudará a la secta? Preguntó Lin Fan. No. Respondió Meng Jianguan. El secta del Diablo Santo ha existido durante mucho tiempo. Incluso si ocurriera un evento catastrófico, tenemos que defender la secta a toda costa. Viviremos si la secta vive, moriremos si la secta muere. Hermano mayor, si esto es falso, nadie saldrá lastimado. Sin embargo, lo que dije es verdad. Si me permites ver al gran maestro, mostraré pruebas para convencer a nuestro gran maestro. Lin Fan habló seriamente. Meng Jianguan pensó por un momento, mirando fijamente a Lin Fan y deseando juzgar sus verdaderos pensamientos. Lin Fan lo miró sin miedo. No quería perder su único hogar en este nuevo mundo. Aunque Lin Fan era solo un discípulo de la secta externa, ¿y qué? Si la secta estuviera en problemas, incluso un sirviente ayudaría. Si uno se mantenía alejado de los problemas, ¿seguiría siendo un hombre? Hermano mayor, ¿en qué estás pensando? Esto suena como un rumor. Dijo Mu Chenyu apresuradamente. Meng Jianguan siempre respondía a sus demandas. Siempre la escuchaba. Hermano menor, te llevaré al gran maestro. Dijo Meng Jianguan después de pensar por un momento. Hermano mayor, ¿por qué les crees? Mu Chenyu dijo con un tono desagradable, pero un destello de preocupación cruzó por sus ojos. Shuer, creo que Lin Fan no haría este tipo de broma. Si esto es cierto y no se informa, causará un gran desastre. Meng Jianguan dijo solemnemente. Lin Fan y Ni Yan estaban extremadamente felices. Gracias por creernos, hermano Meng. Tú y yo pertenecemos al mismo secta. No debería dudar de ti, y esto es demasiado importante. Tengo que ser cauteloso. Ojalá sea falso, pero si es cierto, será una pesadilla para nuestra secta. Meng Jianguan dijo con sentimientos encontrados. Yo también lo deseo, pero lo escuché con mis propios oídos. Lin Fan dijo. Vamos. Meng Jianguan dijo. Mu Chenyu vio que Meng Jianguan les creía, por lo que se enfadó y se fue apresuradamente. Cuando llegó afuera, su expresión facial cambió. ¿Cómo puede un discípulo de la secta externa saber este tipo de información? La 9ª montaña estaba rodeada por las otras 8 montañas. Estaba en lo alto de las nubes, el lugar donde vivía el gran maestro. La 9ª montaña se escondía entre las nubes y era mucho más maravillosa en comparación con las otras 8 montañas. Las grullas blancas volaban por encima y parecía como el paraíso. También había un gran palacio escondido allí. Era maravilloso, hermoso, sagrado y misterioso. A los discípulos de la secta externa no se les permitía entrar en la 9ª montaña. Incluso a los discípulos de la secta interna se les revisaba según su antigüedad. Sin embargo, Meng Jianguan estaba liderando el camino, por lo que el proceso fue más fácil. Cuando Lin Fan vio claramente los alrededores, quedó impactado por la belleza. Este era el núcleo de la secta del Diablo Santo. Si este gran lugar fuera arruinado por otros, seguramente sería una lástima. Jianguan, ¿por qué traes a estos 2 discípulos de la secta externa aquí? Un hombre vestido de gris preguntó seriamente. Nivel 8 pericelestial. El poder de este tipo era nivel 8 pericelestial. Era mucho más fuerte que Meng Jianguan. Era un hombre de mediana edad, pero parecía más viejo en comparación con Meng Jianguan. Su potencial no era impresionante en comparación con el hermano Meng, ya que definitivamente comenzó a entrenar antes que él.
Eldar King Feng, los traje aquí por algo relacionado con la supervivencia de nuestra secta. Men Yangwan dijo respetuosamente. El gran maestro está meditando. ¿Puedes informármelo a mí? Elder King Feng dijo con indiferencia, claramente sin creerles. Este asunto debe ser reportado directamente al gran maestro. Eldar King Feng, por favor permítanos. Yangwan, creo que te estás quedando atrás. Te volviste mudo en la secta externa. Las reglas son las reglas. El gran maestro está meditando. ¿Quieres que salga de su meditación? Elder King Feng respondió enojado. Eldar King Feng, esto es muy importante. Men Yangwan estaba perturbado, tratando de convencer al anciano. Nada es más importante que la meditación del gran maestro. Vuelvan. Elder King Feng estaba enojado en este punto. Este Men Yangwan era un discípulo de la secta interna. Debería conocer las reglas. El gran maestro no puede abandonar su meditación así nomás. En este momento, el palacio de la novena montaña estaba justo frente a ellos. Sin embargo, un anciano les bloqueaba el paso. Si no se tomaba ninguna acción, no podrían pasar. Men Yangwan fue muy educado con el anciano, por lo que era necesario forzar al gran maestro a salir de alguna manera. Capítulo 79. Se avecina una tormenta. El discípulo de la secta externa Lin Fan necesita ver al gran maestro. Lin Fan gritó lo más fuerte que pudo. Cállate. El gran maestro está meditando. No se permite que nadie lo perturbe, especialmente un simple discípulo de la secta externa como tú. Elder King Feng estaba perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Sin embargo, Lin Fan no tenía tiempo para escuchar al anciano. Sabía que si no veía al gran maestro ahora, no podría verlo nuevamente. Al lado, Men Yangwan estaba sorprendido. No pensó que Lin Fan gritaría así. Sabía que estaba prohibido hablar en voz alta frente al noveno palacio. Sin embargo, parecía ser la única forma de llegar al gran maestro, especialmente cuando este anciano les bloqueaba el paso. El discípulo Men Yangwan necesita ver al gran maestro. Esto es sobre la supervivencia de la secta. Men Yangwan usó todo su poder para gritar, sonando como leones y dragones rugiendo juntos. Dios mío. El grito del hermano mayor es poderoso. Los oídos de Lin Fan le dolían debido al grito. Lo que Men usó debe ser una habilidad marcial de sonido avanzada. ¿Cómo te atreves a gritar frente al palacio? Espera que te atrape para castigarte. Elder King Feng estaba sin aliento por la rabia. Su mano brillaba con luz verde, tratando de atrapar a Men Yangwan. Esta mano era tan poderosa que parecía atrapar al mundo en su agarre. Palma del cielo azul. Men Yangwan se puso serio y activó su poder, listo para enfrentar al anciano. El discípulo Lin Fan necesita ver al gran maestro. Gran maestro, el discípulo tiene cosas muy importantes que informar. Lin Fan gritó tan fuerte como pudo, pero su grito nunca obtuvo respuesta. Era como una piedra arrojada al océano. Lin Fan se ponía cada vez más nervioso. El nivel del hermano mayor Meng estaba 2 niveles por debajo del anciano. No había forma de que pudiera ganar. Si el gran maestro no aparecía, ambos serían atrapados. Pero cuando Lin Fan miró, no pudo evitar sorprenderse. Men Yangwan realmente tenía una gran ventaja sobre el anciano King Feng. Esto es imposible. No había tiempo para sorprenderse. Así que Lin Fan siguió gritando tan fuerte como pudo. Hermano menor King Feng, ¿qué pasa? En ese momento, otra persona se acercó. Hermano mayor, arresta a estos dos. Estos dos bastardos están gritando frente al palacio. El anciano King Feng gritó con alegría. No había pensado que Men Yangwan pudiera suprimirlo. Era más fuerte que él, pero ahora estaba suprimido, lo cual era inaceptable. Lin Fan miró a la persona que se acercaba. Estaba aterrorizado, porque esa persona estaba en el nivel celestial inferior. La diferencia entre niveles era demasiado grande. Si este hombre actuaba, no habría forma de que el hermano Men pudiera resistir. Tenía que hacer algo rápido, o las cosas se saldrían de control. Gran maestro, ¿en qué estás meditando? Tu secta va a ser destruida por otros. ¿Estás sordo o qué? Lin Fan gritó sin ninguna carga. Men Yangwan casi se desmayó cuando escuchó lo que Lin Fan dijo.
¿Por qué el hermano menor Lin fue tan irrespetuoso con el gran maestro? El hombre que acababa de llegar escuchó las declaraciones irrespetuosas y atacó de inmediato en una tremenda furia. El espacio parecía doblarse debido al poder, haciendo que Lin Fan sintiera dificultad para respirar o moverse. Lin Fan estaba más allá de las palabras de sorpresa. ¿Voy a morir de nuevo? 18º anciano, por favor, ten piedad. Men Jianguan gritó cuando vio al 18º anciano atacando. Si el hermano menor Lin recibía ese golpe, seguramente moriría, a diferencia de la última vez. Sin embargo, no era lo suficientemente poderoso como para poder salvar a Lin Fan ahora. Solo podía desear que el 18º anciano tuviera la suficiente misericordia como para no matar a Lin Fan. Faltarle el respeto al gran maestro, el castigo es solo la muerte. El 18º anciano dijo cruelmente. No tenía la intención de contenerse en absoluto. Mientras Lin Fan esperaba que lo inevitable sucediera, el espacio de repente se congeló y el ataque se detuvo a medio camino, desapareciendo en el aire sin alcanzar a Lin Fan. Todos pueden detenerse ahora. En ese momento, una voz salió del palacio. Gran maestro. Lin Fan se sintió aliviado. Esto debía ser el gran maestro. En este momento urgente, el gran maestro lo salvó y podía sentir una tremenda gratitud hacia él. Lin Fan pensó mientras suspiraba aliviado. Bien, bien. Si hubiera muerto aquí, habría sido malo. Todos, entren. Men Jianguan también se sintió aliviado. Si el gran maestro no hubiera actuado justo ahora, las consecuencias habrían sido terribles. Tanto el 18º anciano como el anciano Qin Feng sentían que el discípulo irrespetuoso debería ser ejecutado. Lin Fan los miró sin preocupación alguna. Iban a matarlo, pero el gran maestro los detuvo. Tenía fe en el gran maestro y sabía que podía confiar en su juicio. Lin Fan siguió a todos al palacio, lleno de confianza. Dentro del palacio no había más que 8 pilares. En el centro de los pilares había un hombre vestido de forma común, sentado pacíficamente en una postura meditativa. Nivel 3 Gran Celestial. Cuando Lin Fan lo vio, se sorprendió mucho porque era la primera persona de nivel Gran Celestial que había conocido. Y este hombre también era un Gran Celestial de nivel 3. Sin embargo, Lin Fan no estaba feliz en absoluto. Estaba aún más preocupado. El Gran Maestro era un Gran Celestial de nivel 3, pero el emperador Yan aún se atrevía a trabajar con otras sectas para atacar a la secta del Diablo Santo. Esto significaba que todos los demás grandes maestros debían tener un poder tan fuerte como el de su gran maestro. Gran maestro. ¿Así que eres el que piensa que soy sordo? El gran maestro se sentó allí y preguntó sin ninguna emoción. Lin Fan se puso nervioso al escuchar la pregunta. El gran maestro estaba guardando rencor. Esto se estaba volviendo diferente a lo que él había pensado al entrar al lugar. No quise decir eso en serio, gran maestro. Lin Fan no podía actuar sin piedad. Si enfurecía al gran maestro, podría eliminarlo sin siquiera mover un dedo. Un hombre debe ser capaz de avanzar y retroceder. El gran maestro miró a Lin Fan y preguntó. ¿Qué es tan importante que ustedes dos tienen que arriesgar sus vidas para verme? Men Jianguan miró a Lin Fan y asintió. Sabía que solo Lin Fan podía explicarlo todo a fondo. Gran maestro, escuché al emperador Yan en la gran dinastía Yan decir que va a trabajar con otras sectas para atacar nuestra secta. Después de que Lin Fan terminó de hablar, tanto el 18º anciano como el anciano Qin Feng exclamaron sorprendidos. Imposible. El gran maestro levantó la cabeza mientras sus ojos se iluminaban. Eres solo un discípulo de la secta externa. ¿Cómo te atreves a decir esto? Porque el emperador Yan está trabajando con otras sectas para atacarnos. Tenemos buenas relaciones con las otras sectas. El anciano Qin Feng gritó. Gran maestro, anciano, lo que dije es la verdad. El emperador Yan parece ser un pericelestial, pero en realidad es un celestial menor de nivel 7. Otras sectas acordaron atacarnos porque el gran maestro adquirió algún tipo de sangre divina. Lin Fan no guardó ningún secreto. Sabía que si no revelaba todo lo que sabía, nadie le creería. ¿Qué? ¿Cómo lo supieron? Ambos ancianos estaban sorprendidos. La sangre de Dios era un gran secreto de la secta. Sin embargo, otras personas lo sabían. No, estás mintiendo.
Dices que el emperador Yan es un celestial menor de nivel 7. Entonces, ¿cómo escuchaste su conversación? El anciano Qin Feng simplemente no podía creer su historia. En ese momento, el gran maestro miró a Lin Fan con curiosidad. Parecía que también quería saber la verdad. Antes obtuve una habilidad marcial especial. Si uno la practica a un nivel alto, me volveré invisible y no habrá rastro de mí. Cuando llegué a la gran dinastía Yan, no tenía nada que hacer, así que me convertí en maestro en la escuela del cielo celestial. Un día, el emperador Yan y su esposa vinieron a visitar la escuela, donde escuché su conversación mientras estaba invisible. Lin Fan decidió ser sincero. También se puso en modo sigilo para demostrar su declaración. ¿Qué habilidad? Todos en la sala quedaron asombrados por la habilidad marcial. Incluso el gran maestro se conmovió. Cuando el discípulo desaparece, es cierto que no se pueden encontrar rastros. Esta es una habilidad marcial increíble. Capítulo 80. Comienza el caos. Hermano mayor, ¿crees que el gran maestro me cree? Lin Fan miró a su hermano mayor después de ser enviado por el gran maestro. Meng Jianguan estaba muy preocupado por la crisis que se avecinaba y no podía calmarse en absoluto. Sí, lo hizo. Meng Jianguan finalmente asintió. ¿Por qué el gran maestro no dijo nada como unidos juntos por la crisis? Lin Fan se preguntó en voz alta. El gran maestro no sabía cómo unir la fuerza, siempre intentando actuar solo. La unidad trae más poder, y eso es algo en lo que Lin Fan cree firmemente. Hermano menor. Sí. Lin Fan miró confundido a su hermano mayor. No tenía idea de lo que su hermano mayor iba a decir. En realidad, el gran maestro cree que el concepto de unidos juntos es inútil. Esta vez, muchas sectas van a atacarnos. Enviarán personas que están por encima del nivel pericelestial. Los discípulos de la secta externa, incluso aquellos discípulos internos post-celestiales, son básicamente inútiles. Enviar más de ellos es simplemente desperdiciar vidas. La diferencia entre los niveles es demasiado grande. Por lo tanto, la unidad no es tan útil. Dijo Meng Jianguan. La secta del Diablo Santo era más fuerte que la mayoría de las sectas cuando se comparaba uno a uno. Sin embargo, si muchas sectas se unieran contra ellos, la secta seguramente sería arruinada. ¿Cómo? Lin Fan había estado en este mundo durante mucho tiempo, pero aún no lo entendía completamente. Un hombre pericelestial podría derrotar a cientos e incluso miles de hombres post-celestiales. Este era el cambio que traían los principales niveles. Aumentar la cantidad era literalmente inútil. Cuando Lin Fan estaba en el nivel post-celestial, intentó matar a Mo Yi, quien estaba desmayado. Pero Lin Fan no pudo dañar su cuerpo en absoluto. Esa era la diferencia entre niveles. Si realmente se quisiera arreglar, se tendría que usar un arma de nivel Shen. Más tarde, el gran maestro informará a toda la secta. Meng Jianguan suspiró. Hermano mayor, esto no está bien. Si hay espías en la secta, informar a toda la secta será escuchado por el emperador Yan. Dijo Lin Fan. Meng Jianguan negó con la cabeza. No importa si lo saben o no. Saben que el gran maestro no abandonará la secta del Diablo Santo. Hermano mayor, todavía hay un futuro. ¿Por qué el gran maestro no lidera a toda la secta para esconderse? Puede esperar hasta que seamos lo suficientemente poderosos. Lin Fan persistió con sus preguntas. Si no puedes luchar, entonces esconde. Si puedes luchar, entonces lucha. ¿Por qué no cambiar la mentalidad? En este momento, Meng Jianguan se puso serio. Hermano menor, el honor de la gran secta no puede ser desechado. Recuerda, este mundo es una cadena alimenticia. Ahora ve a buscar al hermano menor y prepárate para irte. Hermano mayor, ¿y tú? Lin Fan vio la cara preocupada de Meng Jianguan y comenzó a preocuparse. Soy un discípulo de la secta interna. Fui adoptado por la secta cuando tenía 2 años. Si la secta va a desaparecer, moriré defendiéndola. Si la secta sobrevive, viviré para verlo. Meng Jianguan dijo con voz decidida mientras miraba hacia adelante y se alejaba. Hermano mayor. Lin Fan miró la espalda de Meng Jianguan mientras se iba. No sabía qué decir. De repente, Lin Fan se encontró con dificultades para respirar debido al entorno y las circunstancias. Tal como dijo el hermano mayor Meng,
El gran maestro ordenó a todos los discípulos que estuvieran por debajo del nivel precelestial que abandonaran la secta. Después de escuchar la noticia, todos los discípulos obviamente se sorprendieron. Sentían que la secta los iba a abandonar. Sin embargo, cuando escucharon sobre el próximo ataque, se quedaron en silencio. Algunos discípulos que estaban por debajo del nivel precelestial regresaron a sus dormitorios y comenzaron a empacar en silencio. Pero había otros que se negaron a irse y deseaban defender la secta. Hermano mayor Ni, hermano mayor Jin, ¿qué van a hacer? Preguntó Lin Fan. Jin Moche negó con la cabeza. ¿A dónde puedo ir después de irme? He considerado a la secta del Diablo Santo como mi hogar. Me quedaré y lucharé hasta que termine mi vida. Si el hermano mayor Meng no se va, yo tampoco me iré. El hermano mayor Meng ha cuidado de mí desde que me uní a la secta. Me quedaré a su lado y lucharé hasta el final. Ni Minyan resonó el sentimiento con una voz grave. Hermano menor Lin, deberías irte. Es un gran logro que hayas traído las noticias. No hay necesidad de morir aquí. Ni Minyan intentó convencer a Lin Fan. Lin Fan dudó por un momento. Después de todo, todos solo tenían una vida. ¿Tenía miedo a la muerte? Por supuesto que sí. ¿Debería irse o quedarse? Sin embargo, a veces las cosas eran diferentes. Hermano mayor, ustedes no se están yendo. Yo tampoco me iré. Lin Fan finalmente habló firmemente. Hermano menor, por favor, vete. No queremos irnos por los recuerdos. Te uniste al secta hace poco tiempo. Incluso si te vas, no diremos nada, porque realmente deseamos que sigas viviendo. Dice Ni Minyan. Si otras sectas atacaran al secta del Diablo Santo de verdad, todos los que se quedaran no vivirían cegaramente. No había esperanza en absoluto. No es necesario hablar. Solo puedes vivir una vez. La muerte puede llegar antes o después en tu vida. No necesitamos ser tan pesimistas. ¿Y si el gran maestro puede cambiar la situación? Dice Lin Fan. Lin Fan era un hombre emocional. Entendía la razón detrás de la orden del gran maestro de retirarse. El gran maestro quería darles una razón para escapar. Cuando el secta estaba en problemas, esos discípulos huían. Eso sonaba horrible y desleal. Entonces, la orden era crear una excusa para que se fueran. Hermano menor. Ni Minyan y Jin Moche miraron a Lin Fan con ojos llenos de aprecio y cuidado. Le dieron palmaditas en los hombros sin decir una palabra. Edificio Kingsin. Hermana menor Mu, deberías irte con los demás. Men Yangwan miró a Muchenyu suavemente. El secta estaba enfrentando una crisis. No podía mantenerla cerca de él, porque ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Tenía que pedirle que se fuera para poder vivir. Hermano mayor, ¿realmente le crees? Esas son solo rumores. Hermano mayor, compartiré algunas opiniones contigo. Tal vez puedas cambiar de opinión. Muchenyu dijo con una voz llena de frialdad mientras odiaba a Lin Fan en su corazón. Hermana menor, no hagas esto. Deberías irte ahora. Si aún estoy vivo, iré a buscarte. Men Yangwan y Muchenyu se conocieron hace mucho tiempo. Primero, él la vio en el secta externa y comenzó a prestarle atención. Luego, Men Yangwan dejó el secta interno y se unió al secta externo. Pensó que tendría que buscar a la hermana menor. Sin embargo, un día, ella apareció detrás de él misma y le hizo una pregunta. Ese fue un comienzo, y hoy podría ser el final. Hermano mayor, no me iré si tú no te vas. Muchenyu negó con la cabeza resueltamente. Aléjate de mi vista. Esta vez, Men Yangwan se enfadó y le gritó. Muchenyu se sorprendió y asustó por su repentino cambio. Hermano mayor, ¿tú, qué dijiste? Muchenyu no podía creer lo que escuchó y miró a Men Yangwan, buscando alguna señal que contradiga las palabras. Dije, sal de mi vista.